Buenas, esto es BIM Praxis, el podcast donde el BIM se encuentra con la inteligencia artificial. Exploramos la ciencia, la tecnología y el futuro desde el enfoque de la arquitectura, ingeniería y construcción. ¡Empezamos! La inteligencia artificial, ha dejado de ser una promesa de ciencia ficción. Ahora es una industria de miles de millones que domina cada titular. Y sin embargo hay una sensación extraña, ¿no? Para la mayoría su impacto real en el día a día sigue siendo, no sé, como abstracto, lejano. Y es justo ahí donde las fuentes que vamos a analizar hoy se clavan, en esa desconcertante brecha entre lo que los modelos de IA parecen capaces de hacer en las pruebas y su utilidad real en el mundo. Totalmente. Es que es la gran paradoja del momento. Nuestro objetivo hoy es explorar esta brecha a fondo. Y lo vamos a hacer a través de las reflexiones de una de las figuras más influyentes y, también más enigmáticas del sector, Ilya Sutskever. Vamos a intentar desentrañar por qué los modelos más avanzados pueden resolver problemas de lógica a nivel sobrehumano y un minuto después cometer errores que son, absurdos de lo básicos que son. Y a partir de ahí, nos sumergiremos en su visión del futuro, cómo deberíamos entrenar estas inteligencias y, sobre todo, qué forma tendrá la superinteligencia. Perfecto. Pues arranquemos por el principio, con un ejemplo que pone Sutskever que es increíblemente revelador. Imagina un modelo de IA. Le pides que depure un trozo de código, ¿vale? Identifica un error, lo corrige, pero al hacerlo, introduce un error nuevo. Se lo dices, y el modelo, muy obediente, arregla el segundo error, reintroduciendo el primero. Se queda en un bucle. En un bucle absurdo. Es la definición de una inteligencia que no entiende de verdad lo que hace. Es un ejemplo perfecto, sí, porque ilustra que el modelo no tiene un concepto global de lo que es un buen código, solo sigue patrones. Sutskever, para esto, plantea dos posibles explicaciones. La primera es que el aprendizaje por refuerzo, el famoso RLHF que se usa para afinarlos, los vuelve demasiado rígidos, demasiado enfocados y pierden la capacidad de generalizar. ¿Y la segunda? Porque esa me pareció la más potente. La segunda es que, sin querer, la comunidad investigadora ha creado un sistema que incentiva lo que no debe. Los modelos se entrenan para optimizar métricas de evaluación muy concretas, los famosos benchmarks. Los exámenes, exacto. La recompensa real para la IA no es ser útil, sino sacar una nota altísima en un examen diseñado por humanos. Se convierte en un experto en pasar exámenes, no en un experto en resolver problemas reales. O sea que en el fondo, la IA es el empollón definitivo. Totalmente. Le preocupa más la nota que aprender de verdad. Exactamente. Y Sutskever hace aquí una distinción que es crucial. Ser sobrehumano en concursos de programación, que esto los modelos ya lo son, no te convierta de forma automática en un buen ingeniero de software. Un buen ingeniero necesita criterio, visión a largo plazo, saber colaborar, habilidades que no se miden en un benchmark. Para dejar esta idea bien clara, él usa una analogía que me pareció brillante, la de los dos estudiantes. Tenemos al estudiante 1, que se obsesiona con la programación competitiva. Entrena 10.000 horas, memoriza algoritmos, se vuelve una máquina de resolver exámenes. Y por otro lado, el estudiante 2, que practica solo 100 horas. Es bueno, le interesa, pero no vive para ello. Y Sutskever pregunta, ¿quién tendrá una carrera más exitosa? La intuición nos dice que el segundo, ¿no? Sin duda. Y lo interesante es el por qué. El primer estudiante ha optimizado su cerebro para una única tarea. Puede que sea inútil trabajando en equipo o incapaz de adaptarse cuando los requisitos de un proyecto cambian. Es un solista brillante sin ningún sentido de la orquesta. Los modelos de IA actuales son versiones extremas, casi caricaturas, de ese primer estudiante. Entendido. Si el problema es ese enfoque tan estrecho, parece que tenemos que ir un paso atrás. Al momento en que aprenden, ¿cómo aprenden estos modelos el mundo? Para empezar, hablemos de la fase de preentrenamiento. Claro, el preentrenamiento es la base de todo. Es esa fase masiva en la que el modelo ingiere una porción gigantesca de Internet. Sutskever lo describe de una forma casi poética. Dice que es como si el mundo entero se proyectara en texto y el modelo intentara aprender la estructura que hay detrás. Se ha intentado comparar con los primeros 15 años de vida de un humano o con la evolución. Pero él mismo dice que esas analogías no
no terminan de funcionar. No, y por una razón fundamental. Un adolescente de 15 años ha procesado una cantidad de datos minúscula en comparación. Y sin embargo, su conocimiento del mundo es mucho más robusto, más profundo. No comete los errores básicos que vemos en la IA. Y para explicar por qué, Sutskever recurre a un caso de la neurociencia que es fascinante. Habla de un paciente que tras sufrir un ictus pierde por completo su capacidad de sentir emociones. Recuerdo leer sobre casos así. Podía razonar lógicamente, pero su vida se desmoronaba. Exacto. Era incapaz de tomar decisiones. Podía pasarse horas analizando pros y contras para decidir qué calcetines ponerse. Hacía inversiones financieras desastrosas porque, aunque entendía los números, le faltaba la sensación de riesgo. Esto nos dice algo increíble. Lo que llamamos emociones no son un añadido irracional, son un sistema computacional heredado de la evolución que nos ayuda a tomar decisiones eficientes. Son una especie de función de valor interna. Es alucinante pensar que algo que a menudo despreciamos como sentimentalismo es en realidad un sistema de guía sofisticadísimo. Has mencionado la función de valor. Aclaremos qué es eso en términos sencillos, porque es clave. Pues una función de valor es, en esencia, un atajo para el aprendizaje. Imagina que estás jugando una partida de ajedrez muy larga. En lugar de tener que esperar hasta el jaque mate para saber si una jugada fue buena o mala, la función de valor te da una pista intermedia. Te dice, oye, perder la reina ahora mismo, aunque no sea el final, es probablemente muy malo. Te permite evaluar el estado del juego en cada momento. Entiendo. Es como una brújula interna que te dice si vas bien sin tener que llegar al destino. Y los humanos, según esto, tenemos una gracias a las emociones. Precisamente, y ese, para Sutskever, es el núcleo del problema. Los modelos actuales no tienen una función de valor robusta, innata, y por eso generalizan mucho peor que los humanos. Necesitan cantidades astronómicas de datos para aprender tareas que son relativamente simples. Es lo que se llama eficiencia de muestra. Enseñarles lo que queremos es increíblemente difícil sin un sistema rígido de premios y castigos. Un niño, en cambio, aprende de forma mucho más fluida. Si nuestro método actual es tan ineficiente porque le falta esa función de valor, ¿qué propone Sutskever para el futuro? ¿Cómo tiene que evolucionar el entrenamiento de la IA? Él habla de diferentes eras, ¿no? Sí, y es una cronología muy, muy útil. Él sitúa la era de la investigación entre 2012 y 2020. Fue la época de los equipos pequeños, las ideas rompedoras, el nacimiento de arquitecturas como AlexNet o el Transformer, que, bueno, lo cambiaron todo. Después de 2020 a más o menos 2025 entramos en la era del escalado. La era de la fuerza bruta. Totalmente. La era de la fuerza bruta. La receta era sencilla y para las grandes empresas una inversión de bajo riesgo. Coge la arquitectura que funciona, dale muchísimos más datos y ponla a entrenar en un clúster mucho más grande. El resultado garantizado era un modelo mejor. Más grande era inequívocamente mejor. Pero esa fiesta parece que se está acabando. Está llegando a su límite, sí. Por dos motivos principales. Primero, los datos de alta calidad en Internet son finitos. Estamos cerca de haberlos usado todos. Y segundo, la computación ya ha alcanzado una escala tan masiva que aunque la multiplicáramos por 100, no supondría un salto cualitativo como los de antes. No cambiaría el paradigma. Casi se puede sentir en el ambiente del sector. Hace un par de años, todo eran noticias sobre modelos 10 veces más grandes. Ahora, la conversación ha girado por completo. Ahora es, ¿y qué hacemos realmente con ellos? Entonces, si la respuesta ya no es más grande, ¿estamos estancados? ¿O esto nos lleva a una nueva fase? Nos devuelve, según Sutskever, a la era de la investigación. Pero con una diferencia crucial. Ahora es una investigación que se hace con máquinas gigantes. El foco ya no es escalar por escalar, sino usar esos recursos de forma mucho más inteligente. Y es aquí donde ideas como desarrollar funciones de valor sintéticas o encontrar métodos de entrenamiento totalmente nuevos se vuelven la prioridad número 1. El concepto de escalar se vuelve más difuso y mucho más interesante. Esta nueva era de investigación parece que también requiere un nuevo objetivo. Y esto me lleva al gran concepto,
La AGI, la inteligencia artificial general. Sutskever argumenta que tenemos una idea equivocada de lo que es. Totalmente. Él dice que el término AGI nació para oponerse a la IA estrecha, la que solo jugaba al ajedrez o a las damas. Pero esa oposición nos llevó a imaginar su contrario como algo que debía nacer ya completo, omnisciente, una especie de oráculo que lo sabe todo desde el primer día. Y su propuesta es radicalmente distinta. Es, para mí, su idea más potente, la más transformadora. La superinteligencia no será un sistema que lo sabe todo, sino un sistema que puede aprenderlo todo, y a una velocidad y con una eficiencia asombrosas. La analogía que usa es demoledora. Imagina un joven de 15 años superdotado al que le puedes decir: quiero que aprendas toda la medicina conocida, y en una semana lo ha hecho. Ahora la ingeniería aeroespacial, y lo mismo. La capacidad clave no es el conocimiento estático, sino la velocidad de aprendizaje casi instantánea. Es un cambio de imagen mental brutal. No es un dios en una caja, es el becario definitivo, el aprendiz perfecto. Las implicaciones de ese modelo de superaprendiz tienen que ser enormes. Son gigantescas. Para empezar, cambia por completo la idea del despliegue. No entregas un producto final y perfecto. Lo integras en la economía como harías con un trabajador humano. Empieza, aprende sobre la marcha, comete errores, mejora. Es un proceso gradual. Pero eso suena increíblemente arriesgado. La idea de un despliegue gradual de un agente superinteligente que aprende sobre la marcha es aterradora para mucha gente. ¿Cómo aborda Sutskever el riesgo de que uno de esos aprendices aprenda algo terrible? Y nos lleva directos a la seguridad. Pero antes hay otra implicación del modelo aprendiz: la inteligencia colectiva. Imagina que tienes miles de copias de este superaprendiz desplegadas por el mundo. Una aprende a ser un gran químico, otra un experto financiero, otra a optimizar redes eléctricas. Y podrías fusionar todo ese conocimiento. Exacto, algo que los humanos no podemos hacer. No podemos conectar nuestros cerebros y compartir experiencias directamente. Una red de IA sí podría. Cada noche podrían sincronizarse y fusionar todo lo aprendido. La explosión de conocimiento sería exponencial. Esto, según él, podría generar un periodo de crecimiento económico tan acelerado que ni lo imaginamos. Lo que nos devuelve de cabeza la pregunta del riesgo y la seguridad. Controlar algo así parece una tarea titánica. El propio Sutskever admite que su forma de pensar sobre esto ha cambiado mucho. Sí, su postura actual es pragmática y un poco controvertida. Su conclusión es que la AGI es un concepto tan abstracto, tan difícil de imaginar para la sociedad, que la única forma de que la gente y los gobiernos se lo tomen en serio es mostrándolo. No basta con escribir ensayos o papers teóricos. Hay que construir sistemas cada vez más capaces para que todo el mundo pueda ver, tocar y entender el poder que se está gestando. Ese despliegue gradual, aunque arriesgado, es también la herramienta para que la presión por la seguridad aumente de forma orgánica. Es la lógica del ver para creer. Y en cuanto a cómo alinear técnicamente estas IAs, su propuesta es bastante radical. Lo más controvertida de todas, sin duda. En lugar de intentar el enfoque clásico de alinear la IA para que se preocupe solo por el bienestar humano, él propone alinearla para que se preocupe por toda la vida sintiente. Un momento. Alinearla con toda la vida sintiente. Si la propia IA va a ser sintiente, ¿no es lógico que priorice a su propia especie por encima de los humanos? Eso suena a una receta para perder el control por completo. Esa es exactamente la crítica y el riesgo. Su lógica es que es mucho más fácil, más natural, conseguir que un ser sintiente, la IA, empatice con otros seres sintientes, que con un concepto abstracto como la humanidad. Es una base moral, supuestamente, más estable. Pero como bien dices, el problema es obvio. En un universo lleno de IAs sintientes, los humanos seríamos una fracción minúscula. Él mismo reconoce que puede que no sea la respuesta, pero insiste en que es una idea que hay que explorar en serio. Todas estas ideas son increíblemente audaces. Te hace preguntarte por el proceso mental que hay detrás. Y esto nos lleva a un último concepto que me pareció precioso. La idea del gusto en la investigación. Sí, el gusto o taste. Exacto. Todo esto de la computación y los datos suena muy frío. Pero Sutskever termina hablando de algo que suena casi artístico. ¿Qué quiere decir con
Gusto. ¿Cómo puede algo tan subjetivo guiar la investigación de vanguardia en IA? Es un punto fascinante. Él lo describe como una brújula interna, una convicción de arriba a abajo en la estructura de una idea. Es una mezcla de varias cosas, una apreciación por la estética, la simplicidad de una teoría y, crucialmente, una inspiración correcta y no superficial de la biología, del cerebro. No se trata de copiar el cerebro neurona a neurona, sino de extraer los principios computacionales correctos. Y tener ese gusto es lo que te permite perseverar. Mira, es esa intuición, esa brújula estética, la que ha guiado los mayores saltos en la ciencia. Hagamos una pequeña recapitulación antes de terminar. La visión de Sutskever nos empuja a abandonar la imagen de ciencia ficción de una IA omnisciente y a pensar más bien en un superaprendiz. Una inteligencia cuyo despliegue será un proceso continuo, gradual y, profundamente transformador. Y queda clarísimo que, después de una era dominada por la fuerza bruta del escalado, hemos vuelto a un punto donde las grandes ideas, la intuición y ese gusto investigador son otra vez el activo más valioso. La clave ya no es tener el ordenador más grande, sino saber qué preguntas audaces hacerle. Lo cual nos deja con una reflexión final para darle vueltas. Sutskever describe su gusto investigador como esa brújula guiada por la belleza, la simplicidad, la inspiración biológica, un criterio casi artístico. Si esta intuición, tan profundamente humana, es la clave para el próximo gran salto, la pregunta que queda en el aire es, ¿llegará un día en que una IA pueda desarrollar su propio gusto? O por el contrario, es precisamente esta intuición, esta capacidad de apreciar la belleza en las ideas, la última frontera que siempre nos separará de una inteligencia verdaderamente autónoma y creativa? Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por tu atención. Esto es BIM Praxis. Nos escuchamos en el próximo episodio.